Gabriel Solano, legislador por el FIT, Sergio Abrevaya, legislador porteño por el GEN, y Claudia Neira, y te pido disculpas por haber empezado por los caballeros. Claudia Neira, que también está aquí con nosotros, legisladora porteña por el Frente de Todos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, hemos hablado de precios, gran parte del programa, es una de las cuestiones que más le preocupa a la gente, el dato de inflación que se conoció de enero altísimo. Claudia, empezamos con vos. ¿Cómo se resuelve esta situación, los precios que siguen subiendo? Bueno, hubo un avance en materia de diálogo que me parece que es muy importante. La verdad es que Alberto Fernández llegó al gobierno hablando de diálogo y está cumpliendo. Y me parece que esto se resuelve con un Ministerio de Economía que tiene mucha seriedad y mucha claridad no solo en su discurso, sino en sus acciones, que tiene dos éxitos que han sido fundamentales, que ha sido la renegociación de la deuda con los bonistas y cómo ha frenado lo que ha sido una corrida sin una devaluación abrupta, pasando de una brecha en el dólar a casi el 50%, y me parece que eso le da a todos los actores que juegan en la economía los elementos de tranquilidad y de previsión para poder encarar este año y cumplir la meta que se fijó en el presupuesto, que es el 29%, como dijo el ministro, y lo aplaudieron, sin hacer caso a aquellos que se han venido equivocando tanto, incluso el gobierno anterior, cuando decían la inflación va a bajar, va a bajar, va a bajar, y subía. Bueno, pero lo que se dijo en esa reunión fue: miremos el plan, miremos cómo funcionaron hasta ahora las cosas y sostengamos un diálogo para hacer que esto funcione. Gabriel, bueno, y por supuesto pueden interactuar, ¿sí? No, tengo una visión distinta, obviamente. Yo creo que el tema de los precios es un tema muy de fondo, porque la inflación no es un tema técnico. La inflación es una transferencia de beneficios de los trabajadores a los sectores concentrados de la economía. Este 4% de enero vale lo mismo para el 4% de diciembre, creó más pobreza, creó más indigencia. Piensen que los alimentos fue 4,7 de inflación. Es decir, que la canasta básica fue donde más golpeó. Y lo que no sube justamente es el salario, porque el salario no está subiendo. Hemos escuchado ahora que en marzo subía las jubilaciones un 8%, pero si uno suma la inflación que seguramente va a tener el primer trimestre, vamos a tener entre un 11 y un 12%. Es decir, lo que tenemos es un golpe a los trabajadores porque el salario es el único precio que no sube. Y si me preguntás por qué sube la inflación, no es tan difícil de responder. ¿Qué es lo que más subió en enero? La nafta, 7,5%. ¿Y quién estuvo a la cabeza de la suba de nafta? YPF. Fue una decisión política del gobierno nacional. Luego hubo una emisión monetaria gigantesca que en general fue a beneficiar a empresarios, y eso se especuló contra la moneda nacional y generó una devaluación muy importante. En los últimos meses del año, la devaluación que hizo el Banco Central mes a mes fue más alta que la inflación. Entonces acá hay una responsabilidad del gobierno, y esta reunión de otro día, cuando aplaudieron a Guzmán, uno diría: vemos quién te aplaude y te diré quién eres, a quién estás beneficiando con esto. Nadie da los mangos por estos acuerdos de precios y salarios. Todo el mundo sabe que es para que se firme paritaria al 29%, cuando la inflación no va a ser de 29% y vuelvan a perder los salarios y las jubilaciones. Yo tengo una sensación, no sé si viene igual que eso, ¿no?, que el poder real permanentemente le moja la oreja al poder político y siempre tire la soga para ver hasta dónde se la cortan. Y esto viene desde el advenimiento de la democracia. La sensación es esa, porque hace lo que se les da la gana, mandan a los gerentes, no van los dueños, hacen lo que quieren, firman lo que quieren, aprietan cuando quieren. Cablevisión, por ejemplo, sube el 15% y dice: yo no lo pienso bajar, hacete cargo. Porque es así, lamentablemente uno nota como usuario que es como que te llega lo que se les da la gana a ellos, y si no lo pagás te lo cortan. Me parece que en parte es cierto, y también coincido con él que la inflación es un impuesto al que menos tiene, digamos, es una transferencia brutal. Ahora, creo que es consecuencia de una Argentina que decidió no ser productiva, no desarrollarse. Yo creo que desde los 90 esto sigue invariablemente, hace 10 años que está en recesión. Entonces cuando discutimos miseria, los grupos económicos siguen teniendo su poder, pero la política no encara ahí, no encara a los mejores salarios, a producir, no encara para ahí, encara por emparchar. En eso me parece bueno el diálogo. El anuncio de Fernández del Consejo Económico y Social, yo lo repito donde puedo, ojalá lo constituya, está a la puerta de hacerlo aparentemente con Vélez, como fuera,
porque eso significa poder pensar de mediano y largo plazo políticas de desarrollo. No hay mejores salarios que los de la industria, la pobreza se resuelve con salario, con trabajo digno, esa es la manera de cambiar la Argentina. Y a partir de ahí podés pelear contra los grupos, contra un montón de cuestiones cuando las pymes avancen sobre una economía que está agotada. Yo creo que este es el debate más importante y es de fondo, es estructural. Es el momento para dar ese tipo de debates porque es muy cierto, aparte de lo que decís, lo que vos decís, pero también estamos en un contexto, iba a decir post-pandemia, no, ni siquiera post-pandemia. Pero además tomando ¿por qué decisiones, momento? porque digo una cosita más, cuando se viene hoy la decisión clara, por ejemplo, de reducir el impuesto a las ganancias, de poner un tope en 150.000 pesos, es una inyección a la economía y al consumo. Muy contrario del 1,2% que le puso Larreta a los gastos con tarjeta de crédito en un momento donde la gente tiene aumentos por todos lados y necesita usar la tarjeta de crédito. Esas son decisiones del poder político claras donde define qué es lo que tiene que hacer. Vos fijate que vos tenías un gobierno anterior de Macri que lo que hacía era decir, vamos a bajar el impuesto, no vamos a bajar, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. Pero, Claudia, y llegaron e hicieron todo. ¿Cuál es la patronal que menos salario aumentó el año pasado? El Estado. Los empleados del Estado Nacional tuvieron un aumento del 26%, contra una inflación que el INDEC reconoce del 36,2%. Es decir que en una pandemia. En una pandemia. Ajá. Perdieron 10 puntos de salario. Los jubilados perdieron todos diferentes porcentajes, pero todos perdieron y van a volver a perder, todos. ¿Y quién gana? Vos fijate el otro día, estuvo Alberto Fernández reunido con la mesa de enlace. En la previa se habían cruzado amenazas. Alberto Fernández dijo que iba una mesa de los argentinos barata y voy a subir las retenciones. ¿Cómo terminó la reunión? No hubo suba de retenciones. ¿Qué pasó con las retenciones al maíz y al trigo? No se aumentaron y sí tuvimos un aumento del pan. Está claro que el aumento de los precios internacionales de los alimentos, está clarísimo, que tiene que ver con cuestiones internacionales, la devaluación del dólar, impacta claramente en los precios internos y beneficia mucho a grupos económicos muy fuertes. Ahora, el gobierno que ha hecho nada. La carne. Este tema de la carne, estamos realmente en algo que es medio una burla. Lo que ocurre es que cuando vos gobernás, vos necesitas garantizar que las exportaciones aumenten y cumplir un objetivo que no es jorobar al campo. Entonces, el objetivo es garantizar que no aumenten los alimentos. Si lo podés garantizar con diálogo, no se entiende bienvenido bien. sea. Acá eso es efectivo. Hablen de una, porque si no... A mí me parece que varias cosas. Una, que en la cadena de impuestos se tiene que resolver mejor las cosas. Yo creo que estuvo mal suspender el pacto fiscal. No importa que lo haya hecho Macri y los gobernadores antes. La cadena de ingresos brutos, desde el productor hasta la góndola, es tremenda. Si no cambiás eso por impuestos progresivos, lo regresivo sigue matando abajo. Ahora, eso lo acomodás desde un acuerdo nacional donde sacás de acá, producís allá, das crédito al que produce, que es lo que no está ocurriendo hace años. No llegás nunca, te anuncian las líneas de crédito, cuando vas a pedirlo no te lo dan. Entonces, ese es el cambio. Vos decís, es ahora el momento de tener las dos discusiones, la de la mesa de enlace por el precio de la carne y además para sentarlos en un consejo en el cual empiecen a elaborar 3 años de política común, donde impuestos tienen que entrar en la discusión. Donde se comprometan. Lo que el Estado Nacional hoy necesita es que los distintos actores de la economía se comprometan en un proyecto de país. Obviamente que cuando vos tenés a un Echeverre, que fue funcionario de Juntos por el Cambio, el gobierno de Macri, que se comprometió a eliminar retenciones y la subió, eso no lo vas a conseguir hablando con él. Pero la verdad es que el campo es mucho más que Echeverre. Y vos necesitas poder tener un diálogo con el campo, porque el campo es un actor fundamental. Ahora, acá no se trata de mojarle la oreja al campo. Acá se trata de garantizar el alimento de los argentinos y que la ¿por qué no economía arrancamos crezca y que por se la exporte? hidrovía y los puertos? Son todos privados. Bueno, justamente, no, fíjate, y ahora por ahí. Y ahora se va a reconcesionar. Porque vos tenés, a través de los puertos privados, Y la hidrovía, que es y la un hidrovía peaje es un viaje gigantesco, y ahora se va a reconcesionar. Vos estás teniendo por ahí una fuga de dinero gigantesca. millonaria. El fraude que las empresas exportadoras realizan al fisco argentino no tiene dimensión. Es difícil porque es realmente un fraude gigantesco. El comercio exterior argentino lo maneja un puñado de empresas. Sabemos quiénes son, las exportadoras de cereales. Y ellas... Y 10 puertos. Y 10 puertos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esa medida se tomó o no se tomó? Cuyos impuestos fueron quitados por Macri y no volvieron. Y no volvieron. Los impuestos y no hacia 5 volvieron. grandes gaseros no y están volvieron. teniendo beneficios, insisto, Nunca. extraordinarios
Porque con una soja 500 y pico, los beneficios que están teniendo son enormes y contrasta con el crecimiento de la pobreza, de la Y indigencia, aparte, la caída de los salarios. ante de las la mirada jubilaciones. cómplice de prefectura, marchan las barcazas con granos a Paraguay, Por marchan supuesto. con granos a Uruguay, Por salen de Nueva supuesto. Palmira, salen de Paraguay, y por más que se enojen muchos conmigo, Vicentín fue eso. Paraguay dicen que es el quinto productor mundial de soja, y yo pregunto, miren las dimensiones de Paraguay y de Argentina, Subsidiado por Argentina. y digan cómo llegó a ser el quinto productor mundial de soja, exportador mundial de soja. De alguna manera llegó y las barcazas pasan por el río, se van por el río. Pero ahí tiene que ver con dos cosas. Y hay El complicidad. descontrol, porque es como dice los puertos privados, que además se siguen concesionando. Y la otra es, cuando vos haces cuando resolvés el problema de la exportación, como lo resolvieron Remes, Duhalde, Kirchner, con un dólar único, conocido, la plata entra a la economía interna fácilmente. Ahora, cuando empezás a manejar impuestos, dólares diferentes, terminan pasando estas cosas, ¿no? Está bien, Me está parece bien. que no ayuda. Digo, Está mal igual, ¿no? Yo Pero creo que no es importante poner sobre la mesa que este es un gobierno que se encontró una economía quebrada. Digo, no es que esto se trata de, bueno, tengamos un dólar previsible. La Argentina se encontró endeudada, sin reservas, con una situación de default, porque era default directamente, y con todos los problemas habidos y por haber, y a los 3 meses con una pandemia. En ese escenario, sin absolutamente ningún, como dice Guzmán, kit de herramientas, porque la verdad es que nos dejaron sin nada. La verdad es que hoy estamos acá. Lo que pasa ¿Cómo es que estamos? el Dialogando que pasa, y saliendo adelante. es el escenario de los últimos Sergio, gobiernos. te pido No, el no es el cierre porque nos escenario tenemos de- que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Claro, un cierre, sí. Yo creo que es fundamental quitar esa cadena de impuestos regresivos abajo, bajar el IVA, que la gente pueda acceder a los alimentos también sin presión del Estado y sentarse con los grandes y decirle, miren muchachos, ustedes no les damos retenciones, pero bajen los precios. Esa parte creo que está bien. Sí. No, digo, me parece que hay que seguir por este camino, que es un camino de seriedad, con un Ministerio de Economía que cumple lo que dice, que tiene éxitos, porque la verdad que en el medio del año más difícil de la historia de economía mundial en muchos años, un año de pandemia que golpeó a todas las economías del mundo, tuvimos logros sustanciales, una renegociación de la deuda que fue realmente un éxito desde cualquier lugar que se lo mire, y una economía que logró encauzarse pese a la crisis fenomenal en la que nos dejaron y en la que estamos sumidos por razones ajenas a nosotros, que es esta pandemia que estamos atravesando. Como cierre, no creo que pueda denominarse éxito a una caída del PBI del 10%, mayor a la mayoría de los países, de las mayores a nivel internacional, un crecimiento de la pobreza, un crecimiento de la indigencia, La mayoría de los países no se encontró en el lugar donde está Macri, caída de los Gabriel. caída de los salarios, caída de la jubilación, que se ha profundizado, porque el año 2020 profundizó esa tendencia que teníamos. Y como acá se dijo también, la recesión en Argentina lleva 10 años, abarcó los 4 gobiernos de Macri, abarcó una parte considerable del mandato de Cristina y abarcó el primer año del gobierno de Alberto Fernández. Es estructural, con puertos privados, con una banca que se fuga el dinero, con un comercio exterior manejado por un grupo de empresas. Argentina no tiene futuro y nosotros planteamos una transformación social real de Argentina. Gracias, tenemos una pausa, Daniela. Pausa, ya venimos con más debate.